buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta masterclass que hemos titulado Tips para la convocatoria 028. Y es porque realmente tenemos un lema: conoce y prepárate para el concurso de méritos de la rama judicial. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Harry Fernando Mora Mayorga. Actualmente soy el CEO de Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico. Un sueño construido en la formación, en la capacitación, pero ante todo en el liderazgo jurídico. Durante más de 20 años he venido trabajando los procesos de reforma y de implementación en los modelos acusatorios en América Latina y en el Caribe, y a través de los gobiernos de cooperación, especialmente el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno colombiano, he venido desempeñando estos procesos. Para mí realmente es muy importante poder siempre generar como coach certificado un valor agregado en cada uno de ustedes. Agradezco la confianza en que hagan parte de esta masterclass. Y esta masterclass realmente no podría ser la misma sin el compromiso y sin el apoyo de dos grandes docentes, dos grandes instructores que han venido acompañando esto que se llama reglas de evidencia y litigio estratégico. Antes de empezar a hablar un poco de lo que hace RELE y de lo que queremos con esta masterclass, me gustaría por favor que el doctor Harold y el doctor Marco también se presentaran. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Harold Steven Echeverry Giraldo. Agradezco pues a mis colegas Harry y Marco la invitación nuevamente a participar de este gran proyecto que es acompañar a todos nuestros compañeros judiciales en esta preparación para los concursos de méritos. Eh, que la presentación, pues, ¿qué podemos decir? Actualmente soy magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, cuento con mi propiedad en la Fiscalía como fiscal especializado, pues en este cargo estoy en provisionalidad. Mi experiencia en este tema de los concursos es que hace 15 años me propuse estudiar a profundidad sobre cómo se construyen los concursos de mérito, en específico las preguntas que nos hacen en este tipo de pruebas. Y eso me ha permitido, pues, lograr varios cargos en propiedad, ganar varios concursos como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía en dos oportunidades, primero como fiscal seccional, después como fiscal especializado, y hemos querido compartir con todos nuestros compañeros este conocimiento y esta experiencia para que salgan o tengan algunas habilidades para responder la prueba. Agradezco mucho, Harry, la invitación. Marco, muchas gracias por tenerme en cuenta. Un abrazo pues para todos y esperamos que esta introducción sea muy productiva. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Vadillo Osma y comparto esta necesidad de aportar a estos procesos de formación para efectos de la selección en concursos de mérito. Hace varios años también he tenido la misma inquietud de entender y tratar de llevar al nivel que se requiere en este tipo de convocatorias de concursos, el conocimiento y las actitudes, las competencias que se requieren para afrontar de manera exitosa este tipo de concursos. Me enfoco esencialmente para presentarme en un valor esencial que encontré en la convocatoria o un objetivo esencial que encontré en la convocatoria, y es que lo que se pretende con la misma es atraer y retener a los servidores más idóneos para ejercer la administración de justicia. Para lograr ese cometido se requiere un nivel de preparación que sea consistente con
un propósito como este y por eso los niveles de exigencia son, son superiores. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Para ello, he venido formándome durante los últimos años. Llevo aproximadamente 13 años como ejerciendo como fiscal especializado de la Dirección Nacional contra Crimen Organizado, en el mismo tiempo en el que he participado en procesos de formación de jueces y fiscales a nivel latinoamericano, esencialmente en México, Honduras, Ecuador y en algunos otros países, preparando jueces y fiscales en diferentes universidades como docente de posgrados y con experiencia también como juez penal municipal con función de control de garantías durante algunos años. Entonces, en este nuevo reto, estoy encantado de poder aportar todo lo que de mí dependa para que su proceso de formación para este concurso sea exitoso. Muchas gracias. Yo- Bien, mamita, pues un poco cansado, A pero bien. silenciar, por Ahorita favor. tengo tres capacitaciones al tiempo. Una para el concurso de jueces. Listo, muy aplicado y eso es lo que necesitamos. Me gusta cuando esos micrófonos se activan, pero sobre todo cuando no se comprometen y no hay que activar ni el artículo 33 y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes frente a ese derecho de guardar silencio y sobre todo la no autoincriminación. Bueno, miren, de verdad que este es un espacio que hemos denominado los tips porque siempre hemos venido creyendo que hay que alcanzar un objetivo visualizándolo, tener un propósito, pero también teniendo una metodología y una disciplina. Reglas de evidencia y litigio estratégico se enfocan esencialmente en el hecho de tener entrenamientos especializados. Muchos de ustedes hacen parte de esta comunidad y hacen parte de la comunidad porque lo hemos venido asumiendo con una dinámica del bootcamp. ¿Y el bootcamp qué es? Entrenamientos especializados bajo una dinámica de la práctica, de la teoría, de la fundamentación, pero ante todo cumpliendo el objetivo hacia qué nos vamos a preparar. Entonces hemos venido trabajando unos escenarios eh, hacia la argumentación jurídica, hacia el desarrollo de las técnicas, en la construcción de hechos jurídicamente relevantes, en la combinación disciplinaria entre el derecho disciplinario y frente a otras áreas que nos nutren y nos fortalecen como abogados penalistas. Pero también hemos venido trabajando todo lo relacionado con los cursos de formación para la preparación de concursos. Precisamente en este año, en el 2025, tuvimos la oportunidad de tener más de 950 personas inscritas en nuestros programas de los diferentes ejes en el cual estaban aspirando. Desde el asistente 1 hasta participantes que se postularon para ser fiscales delegados ante el tribunal. Y sin entrar en detalles de los resultados, queremos decirles que de las personas que se inscribieron con nosotros, el 82.5% obtuvieron el resultado satisfactorio al presentar la prueba de conocimiento. Y de ese 82.5%, el 92.7% valoraron la dinámica metodológica que utilizó reglas de evidencia y litigio estratégico en ese proceso de acompañamiento en la formación. Y es que ese proceso de acompañamiento precisamente no es empezar a dar fundamentación y teoría, sino es prepararnos con base en qué, en el ejercicio de donde ustedes van a presentar la prueba. Entonces la dinámica fue totalmente participativa bajo el test de juicio situacional. Ahorita Harold nos va a hablar algunos tips frente al asunto, donde nosotros como coaches lo que hacíamos era acompañarlos a ustedes en un proceso de entendimiento de la pregunta, de la respuesta, pero sobre todo del ejercicio mental en cómo deberían tener la capacidad para responder al momento de estar sentados en el examen. ¿Qué es lo que queremos brindarles frente a esta convocatoria 028? No solamente la experiencia, sino queremos ofrecer en ustedes
un valor agregado que les permita tener seguridad profesional, confianza personal, pero ante todo liderazgo jurídico. Recuerden, confianza personal, crecimiento profesional y liderazgo jurídico. Entonces, la invitación es que durante esta masterclass vamos a trabajar escenarios principalmente enfocados en cómo ustedes, unas personas que han sido formadas, que se están formando, deben tener las capacidades y las competencias para poder presentar algún tipo de estas pruebas. Estamos confiados en que no es un proceso que va a ser sencillo, pero lo que sí estamos seguros es que si tenemos un propósito, tenemos una dedicación y la disciplina, el objetivo se va a cumplir. Entonces, a lo que vinimos. Vamos a hablar un poquito de estas herramientas y propongo dos ejes para Harold y para Marco. Propongo, Harold, que empieces bajo esa experiencia que has tenido frente a la dinámica de todos estos años en la preparación, no solamente tuya, sino en la preparación para los concursos. ¿Cuáles son las herramientas que debe tener cada una de las personas que quiere aspirar a esta convocatoria para que ese proceso tenga una relevancia y alcance un nivel de éxito? Y después de ello, Marco, te propongo que podamos hablar en sí de la convocatoria. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los desafíos que nos presenta la convocatoria? Y así poder generar un escenario, un primer avance. Es más, el primer paso de este camino que ustedes y nosotros daremos en función y en pro de esta convocatoria 028. Entonces, Harold, ¿qué consejos nos puedes dar? Daniel también. Much- Muchas gracias, Harry. Bueno, compañeros, tengo para indicarles que el estudio de este tema de los concursos, siempre yo he encontrado una analogía entre lo que es la prueba pericial y la forma o la forma en la que se construyen los procesos de selección de personal. Y esto lo hago para hacer una claridad, y es, siempre que uno habla con las personas y digamos, lo identifican a uno como una persona que normalmente pasa los concursos de méritos, le preguntan a uno qué se hace o qué hay que hacer para pasar los concursos de mérito. Y precisamente hemos estructurado este curso, o bueno, para expresar esa necesidad que la gente tiene de conocer ciertas situaciones que le pueden aportar habilidades para responder la prueba. Y cuando yo hablo de que la analogía con la prueba pericial frente a lo que es la construcción de un proceso de selección de personal, porque hay que decir, los concursos de mérito, nosotros le llamamos concurso de méritos, pues porque tiene una base constitucional y legal y así se llaman, pero en realidad son test para seleccionar personal como lo haría cualquier empresa u otras áreas diferentes al público. Sin embargo, acá pues en el sector público se llaman concursos de méritos. Y esto para indicar que los test de selección de personal tienen, así como las pruebas periciales, una base teórica, ¿sí? Tienen unos procedimientos, pero adicionalmente tanto esa base teórica como esos procedimientos deben tener una aceptación internacional en el gremio. Entonces, ¿esto por qué los digo? Porque normalmente cuando me preguntan y hacen unas observaciones, no es que cuando lo hace la Universidad Libre no sé qué, cuando lo hace la Universidad no sé, Nacional no sé qué cosa, cuando lo hace la Universidad de Pamplona, la Andina, etcétera, etcétera. Pero hay que tener un aspecto fundamental en esto y a tener en cuenta es que todos los operadores que se contraten para realizar el proceso de selección de personal, que en este caso es la prueba escrita que le aplican a todos los concursantes, tiene una base teórica, una base de su procedimiento y esa base debe ser internacionalmente aceptada. Lo que quiere decir es que
todos los operadores, sea la Universidad Libre, la Andina, la Nacional, van a utilizar siempre la misma base teórica y los mismos procedimientos que están internacionalmente aceptados para la construcción de test de selección de personal, que en este caso es las pruebas que les aplican, porque si se salen de ellos, eso ya no tendría una validez ni un respaldo, digamos, que le permita ser tenido en cuenta como válido para seleccionar personal. Entonces, a raíz de eso, hemos podido encontrar a través de la obtención de algunos manuales de construcción de preguntas que efectivamente todos tienen la misma base teórica y el mismo procedimiento. Y aquí hay que decir que a nosotros nos evalúan conocimientos y competencias, por lo menos en este concurso de los jueces, pero adicionalmente el concurso de jueces tiene una particularidad bien grande y es que nos evalúan habilidades y aptitudes. Y allí encontramos algunas preguntas que siempre son objeto de discusión y que normalmente nos colocan a leer un texto sobre la oveja Dolly o nos preguntan cómo doblar una caja o nos preguntan por temas lógico-matemáticos y siempre es un tema de discusión y nos dicen, pero ¿por qué nos preguntan esto? Porque precisamente es lo que busca la rama es evaluar tus habilidades y aptitudes y las aptitudes en sí son talentos naturales que se pueden potenciar, pero normalmente están relacionados con habilidades lingüísticas, lógicas, eh, matemáticas, y eso también es importante a la hora de ser jueces. Y lo mismo en las habilidades, ¿sí? Hay habilidades que se deben tener para ser juez, más en este momento de la modernidad, donde hay habilidades que se deben adquirir como habilidades ofimáticas, digitales, etcétera, etcétera, que debe tener un juez. Ahora vamos a ver algunos o vamos a observar algunos ejemplos de estas preguntas que han salido en exámenes anteriores y que nos permiten evaluar cómo son ese tipo de preguntas que evalúa o que nos permiten o que nos evalúan ese tipo de circunstancias como son las habilidades y las aptitudes. Para ello yo quiero empezar con el examen que evalúa conocimientos y competencias. Y aquí quiero mostrarles y hacerle una breve introducción de lo que podríamos llegar a ver en el curso que ustedes, si a bien lo tienen, pueden inscribirse. Y es que efectivamente Harry nos hablaba que mm, qué es lo que nos evalúan en un test de selección de personal, como son las pruebas de los concursos de méritos. Competencias, y esas competencias son un conjunto de habilidades, como lo muestra aquí la diapositiva, conocimientos, actitudes y en este caso aptitudes que permiten a una persona realizar una tarea de manera eficiente. Es decir, que lo que nos pretenden evaluar a nosotros en un concurso es si nosotros dentro del marco de nuestras funciones, en este caso como jueces o magistrados, podemos realizar la tarea que está destinada para los jueces y para los magistrados, que es administrar justicia de una manera eficiente. Ahora, todos estos exámenes están basados en un fundamento teórico, psicológico, porque la psicometría es la que rige la elaboración de este tipo de test y que está basado en una teoría que se llama la taxonomía de Bloom o una taxonomía que indica, esa teoría indica que el ser humano tiene 6 operaciones mentales o que realiza 6 operaciones mentales. Lo que a nosotros nos van a evaluar es cómo nosotros realizamos esas operaciones mentales desde el ámbito del concurso. ¿Qué operaciones mentales hay según el ser humano, según Bloom en el ser humano? Hay 6 operaciones mentales que son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esas últimas operaciones mentales que son evaluar y crear son las operaciones superiores del ser humano. Y en este caso, esas no son evaluadas en el concurso de méritos porque para evaluar ese tipo de
Operaciones mentales habría que hacer preguntas abiertas. Recuerde que el formato de pregunta que se utiliza en estos exámenes normalmente, de acuerdo a los estudios que han realizado la Asociación de Psicólogos Americanos y estudios psicométricos, ya se aplican normalmente solo pruebas que establecen test de selección múltiple con única respuesta, ya que los anteriores test en donde Yo para evaluamos, por cantar a ejemplo, bordo sobre selección pasa este vuelo múltiple con 54 múltiple operaciones de respuesta. contigo la ciudad de Medellín, parte Ángelis, número tienes el 5. micrófono abierto. Eh, en- entonces, en esos test que se presentaban antes, por ejemplo, de test de selección múltiple con múltiple respuesta, donde decía, por ejemplo, la respuesta A1 y 2 es la correcta, entonces marque A, la respuesta 2 y 3 es la correcta, entonces marque B, eso ya no se aplica. Porque unos estudios indicaron que la mejor forma de aplicar estos test es con selección preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ahora, a nosotros nos evalúan en un proceso de selección como estas cuatro operaciones mentales que son recordar, comprender, aplicar, analizar. Y recordar está basado en esa primera parte de la evaluación que en el acuerdo, como ya lo van a ver con Marco, se llama conocimiento. Sí, pero también nos evalúan competencias, que implica el comprender, aplicar y analizar ese conocimiento. Nos van a evaluar si nosotros comprendemos, aplicamos y podemos analizar sobre ese conocimiento que tenemos. Recordar y comprender no es lo mismo, aunque a muchas veces se confundan. Normalmente yo hago un ejercicio en los cursos y les pregunto a las personas qué es un bolígrafo. Y las personas contestan, es un instrumento para escribir o un elemento que sirve para escribir. Yo les pregunto luego, ¿qué es un lápiz? Y me contestan, también es un instrumento que sirve para escribir. Luego les pregunto qué es un estilógrafo, una pluma, y me dicen, también es un instrumento que sirve para escribir. ¿Qué significa eso? Que cuando se responde que es un instrumento que sirve para escribir esos tres objetos, quiere decir que yo recuerdo el concepto, pero no lo comprendo, porque un bolígrafo tiene una descripción específica que es un instrumento sí que sirve para escribir, pero que tiene un cartucho que contiene la tinta y además un mecanismo de una bolita de acero, por eso se llama bolígrafo, que se mueve, arrastra la tinta a medida que corres el instrumento por el papel y ese deja la huella que se convierte posteriormente en escritura. Mientras que el lápiz es un instrumento que está compuesto por grafito que viene pues cubierto por cualquier material, puede ser cartón, madera, plástico, pero que ese grafito pues a la hora de pasarlo por el papel deja una huella que se convierte en escritura. Mientras que el estilógrafo también es un instrumento que sirve para escribir, pero tiene una cápsula o un contenedor de tinta que es arrastrada esa tinta a través de un sistema de canales que se convierte al final, llega hasta una punta muy delicada que permite la escritura o que se plasme esa tinta en el papel y deje la escritura. Entonces, este ejemplo que les estoy colocando es una diferencia entre comprender y recordar. Si yo recuerdo, puedo enlistar. Y eso es un verbo que ya vamos a ver que cada una de esas operaciones mentales está relacionada con un verbo y yo ya les voy a indicar por qué es la importancia de conocer esta base teórica de cómo se realizan los concursos de méritos o los test de selección de personal. Y es, la primera operación que hicimos es instrumentos que sirven para escribir, lápiz, bolígrafo y estilógrafo. Eso es enlistar, es decir, si yo recuerdo, puedo enlistar instrumentos que sirven para escribir. Pero cuando yo comprendo, puedo diferenciar, que es otro verbo que está más enfocado en la parte de comprensión. Entonces yo ya puedo diferenciar el estilógrafo como un sistema de canales, el bolígrafo pues por la bolita y el sistema que es el contenedor, y el lápiz por el grafito. Entonces, cuando yo diferencio, puedo indicar que estoy comprendiendo. Lo mismo existen verbos relacionados con las operaciones mentales de aplicar y analizar. ¿Por qué es importante esta base teórica?
porque a partir de estas cuatro operaciones es que se hacen las preguntas del examen. Entonces, a usted, cuando el que realiza el examen hace una pregunta, la va a ubicar en una de esas operaciones mentales. Es decir, yo voy a evaluar si esta persona recuerda, yo voy a evaluar si esta persona comprende. Como vimos en los dos primeros ejemplos, por el corto tiempo que tenemos, que este simplemente es una introducción a esos puntos importantes que vamos a estudiar para lograr pasar en un examen, vamos a tener estas dos operaciones mentales como ejemplo. Entonces, cuando yo comprendo, puedo diferenciar y a usted le puede salir una pregunta en el examen es, la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación consiste en, entonces, nos van a evaluar si comprendemos esos dos conceptos. ¿Qué están pidiéndonos ahí? Diferenciar. Eso está relacionado con la presión mental de comprender. Ahora, si es recordar, nos van a preguntar cuántos días hay para presentar el escrito de acusación en un delito de porte ilegal de arma simple, por ejemplo. Eso sería recordar porque es específicamente una cosa y no nos genera una diferenciación o no necesitamos conocer el concepto. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta taxonomía de Bloom? En Internet van a encontrar una cantidad de verbos que pueden estar asociados a cada una de estas operaciones mentales como son recordar, comprender, aplicar, analizar. Y cuando ustedes evalúan las preguntas, van a encontrar que en el enunciado, que en realidad es lo que le están preguntando a usted en ese tipo de preguntas, pues está un verbo implícito, como lo vimos ahora, diferenciar, clasificar, contrastar, sería un verbo asociado a comprender, ¿sí? Eh, mientras que un verbo más relacionado a aplicar sería interpretar. ¿Sí? En analizar sería fragmentar, identificar, organizar. Entonces, esos verbos que ustedes ven ahí van a estar muy asociados a cada una de las preguntas que los hacen. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las metodologías que yo pienso que ha funcionado, que funciona, es que nosotros tratamos de enseñar cómo el que realiza el test elabora las preguntas que se le hacen a usted. Lo importante de esto es que está relacionado con esta base teórica y lo difícil no es construir el caso, ni siquiera la pregunta, el enunciado. Lo difícil es construir las respuestas y es allí donde está el quid del asunto. Porque las respuestas normalmente son una analogía conceptual del problema. Mientras que las preguntas, la respuesta correcta es una analogía conceptual del problema que nos están colocando, a excepción de que sea una pregunta de recordar, y las respuestas incorrectas que son técnicamente llamadas distractores plausibles, que son los que en realidad nos enredan la vida en estos exámenes. Y no somos infalibles, por más que estudiemos este tema, podemos caer en los distractores. Por eso uno normalmente encuentra que a veces, y también depende de muchos factores como el estado de ánimo el día de la presentación de la prueba, entre otros, así sepamos o hayamos estudiado mucho, muchas veces oscila nuestro puntaje de concurso a concurso. En un concurso sacamos 90, en otro concurso sacamos 80, pues ya hablando de la rama, en un concurso sacamos 879, en otro 900, etcétera, etcétera. Y eso va oscilando porque pues los distractores plausibles pueden realizar su objetivo y llegarnos a distraer. Pero nosotros tratamos de en este tipo de cursos enseñarles cómo se construye la respuesta correcta, cómo se construye el distractor plausible para que uno genere una especie de inmunidad a los distractores y termine, digamos, de una manera descartando distractores. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Que en estos test ha habido un cambio de paradigma y si bien es cierto en el concurso de la rama van a evaluar test de conocimiento, también las preguntas que tienen que ver con las otras tres operaciones mentales que nos evalúan como son comprender, aplicar y analizar, normalmente están basadas en un test que se llama test de juicio situacional, donde nos colocan en una situación específica y nosotros debemos solucionar el problema.
Este test tiene un origen en unos estudios que realizó la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, y está relacionado con unas necesidades del ejército o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ante la deserción de reclutas, la continua deserción de reclutas, y se vio la necesidad de construir este tipo de test que vamos a evaluar a profundidad, digamos, en el transcurso de nuestras charlas. Pero ¿qué es lo importante? Que los concursos han variado mucho porque ya no hay una primacía en el test de conocimiento, en donde nos preguntan simplemente por nuestro conocimiento, porque hemos entrado en la era digital donde el conocimiento no tiene una primacía. Nosotros tenemos acceso al conocimiento desde un clic desde cualquier parte del mundo con nuestro celular. Por eso ha tomado primacía la evaluación de las tres operaciones mentales subsiguientes, que son las de comprender, aplicar y analizar, y esas normalmente se evalúan a través del test de juicio situacional, en donde pues nos construyen una situación específica y a partir de allí tenemos que aplicar nuestro conocimiento para ver si comprendemos ese conocimiento, para ver si lo podemos aplicar y si desde ese conocimiento podemos analizar una situación. Ahora, las preguntas están construidas de una manera muy técnica de la que vamos a explorar en nuestro curso a profundidad y que la forma en cómo se elaboran esas preguntas es la que le va a dar a ustedes una visión completa para que tengan una habilidad mayor o desarrollen una habilidad para responder esas preguntas, porque si yo aprendo cómo lo hacen, puedo discernir en el momento en que esté respondiendo eh, cómo se realizó, por ejemplo, un distractor plausible y cuál posiblemente sea la respuesta correcta. Porque como les venía indicando, lo problemático de esas preguntas no es realizar el caso que nos colocan de presente, ni la pregunta en sí, que técnicamente se llama enunciado, sino elaborar las respuestas, porque las respuestas tienen unas técnicas precisas. Y como les digo, hay que construir unos distractores que realmente sean plausibles y sean sometidos, es decir, en la que las personas puedan caer en esos distractores. Entonces, normalmente uno escucha cuando la gente sale a estos concursos, no, es que el examen estuvo muy difícil, eso era para rajar a todo el mundo. Sí, es que ese es el objetivo. El objetivo es discriminar y seleccionar un porcentaje pequeño de personas que son las que demostraron las competencias, habilidades y aptitudes que la rama judicial considera de tener un juez o un magistrado. Por eso, las respuestas no deben ser fáciles, sino que deben contener una serie de distractores plausibles en las que las personas puedan caer, porque si todos pasan, pues no se cumple el objetivo y eso se llama discriminación. Si no se cumple el objetivo de discriminación, incluso hay preguntas que se eliminan antes de que salgan los resultados, porque usted puede ir a la adquisición y le dicen la pregunta 23, 25, 27 se eliminó. ¿Por qué normalmente eliminan esas preguntas? Porque mucha gente o la respondió muy bien, mucha gente, más del 90%, entonces no tiene el nivel de discriminación, o la respondió bien muy poca gente, entonces tampoco tiene un nivel de discriminación. Entonces, las respuestas es donde está el problema. Entonces, ahí es donde nosotros queremos profundizar en cómo se construye la respuesta correcta y cómo se construye los distractores plausibles. Y para eso hay unos ejercicios que hacemos en los cursos y hablamos de qué es una analogía. Una analogía son dos conceptos que son idénticos conceptualmente. En este caso, coloco este ejemplo que incluso salió en varias preguntas del primer concurso, del primer examen de la convocatoria 27, en donde hablaban de las analogías, y es un ejemplo que dice lobo es a manada como abeja a colmena. Esto es una analogía, es decir, es lo mismo. Mucha gente cae en el error y dice, sí, es una analogía porque, digamos, se le parece, pero en realidad esto no es una analogía porque la colmena es la casa de las abejas, mientras que lo a manada, en este caso,
es el conjunto de lobos. Entonces, para que fuera una analogía, tiene que ser que se diga enjambre, lobos a manada como abeja enjambre, que es el conjunto de abejas. La colmena es la casa de las abejas. Eso normalmente suele ser un distractor y así es como construyen la respuesta correcta y las respuestas incorrectas suelen ser un símil, algo muy similar a la respuesta correcta. Aquí coloco un ejemplo de un símil que normalmente son las respuestas incorrectas y dice, tus ojos son azules como el mar. ¿Qué es lo que tienen estos dos conceptos de idénticos? Solo tienen algo similar y es que solo son azules. En este caso, así se construyen las respuestas incorrectas de un concurso como un símil de la respuesta correcta o del problema, mientras que la respuesta correcta es una analogía conceptual del problema en las tres operaciones mentales que son comprender, aplicar y analizar. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad y aplicando unos ejercicios de construcción de preguntas para que ustedes encuentren esas dificultades y puedan ilustrarse en el examen de qué quería preguntarme y cómo me quería distraer quien diseñó esta pregunta. Entonces, lo que yo considero que hay que tener en cuenta en estos concursos es que no solamente debemos tener claro que debemos estudiar la parte conceptual, los conocimientos, que también este curso tiene ese pedazo, sino que algo muy importante es aprender las técnicas para tener habilidades a la hora de responder este tipo de preguntas. Lo mismo vamos a abordar algún tema sobre las preguntas de competencias, y en este caso de habilidades y aptitudes, que son las que muchas veces nos llevan a perder el examen y las que siempre salimos a criticar. Esas son muy importantes porque además es el 50% de esa parte que es la parte eliminatoria. Entonces hay que tener claro eso. Aquí les quiero compartir, por ejemplo, que algunos compañeros reconstruyeron los exámenes de los concursos de la convocatoria 27, incluso el último examen, y allí pues habían preguntas de habilidades y de aptitudes. En este caso, por ejemplo, esta es de habilidad porque la habilidad es algo que se puede adquirir, es una habilidad ofimática. Y nos indicaba, por ejemplo, nos mostraba una imagen y nos decía, la imagen de referencia muestra una ventana para el envío de un mensaje de correo electrónico para tres destinatarios diferentes. Destino uno arroba mail.com, destino 2 arroba mail.com y destino 3 arroba mail.com. Con la información presentada en la imagen, el correo electrónico dirigido a destino 3 arroba mail.com es. Entonces aquí nos mostraba la imagen y muestra que al destino 3 arroba mail.com se envió con copia CCO, ¿sí? Y nos daba unas opciones de respuesta. La respuesta correcta era la respuesta D porque es una copia privada donde los otros destinatarios no podrán ver que se envió el mensaje a destino3@mail.com. Pero este tipo de preguntas salen en el examen y específicamente en esta prueba de habilidades y aptitudes porque también nos evalúan, por ejemplo, las habilidades ofimáticas. Y también nos evalúan aptitudes como la capacidad de comprensión lectora, sí, que tenemos, o lingüística que tenemos. Y, por ejemplo, nos salen textos muy extraños, que eso es lo que muchos critican, y textos como este, por ejemplo, las perfeccionadas y espléndidas formas de vida que hoy conocemos han ido configurándose a través de la selección natural o dicho en otros términos, la reproducción y supervivencia prioritarias de los individuos de cada especie accidentalmente más adaptados a su medio. Bueno, y nos habla de la evolución y esa vaina y nos preguntan, para dar apoyo a la idea de que es posible identificar los órganos en qué forma se adapta mejor, sería necesario oponerse al planteamiento y nos muestran una serie de posiciones y de respuestas. Y estas preguntas son las que mejor dicho, nos llenan el coco en el examen, porque uno dice, ese texto tan raro que si el rayo cae así, que la oveja doble, etcétera, etcétera.
pero eso es lo que nos evalúan. Y en este caso nos evalúan aptitudes y habilidades y hay que empezar a construir. Y precisamente una de ellas es conocer de qué se trata ese tipo de pruebas, porque si yo voy a contestar lo que ni siquiera conozco, ni siquiera sé qué es la intención de lo que me están evaluando, pues voy a contestar mal. Este curso tiene eso, o lo que nosotros pretendemos hacer es capacitarlos y entregarles a ustedes herramientas para desarrollar habilidades a la hora de responder. Como les digo, no es algo milagroso porque no existe la fórmula mágica para responder concursos. Es simplemente darles o desarrollar en ustedes unas habilidades que si las aplican bien y si todos los factores ese día les favorecen, pues pueden ayudarles a responder de una mejor manera y pasar este concurso de méritos. Entonces, ¿cuál es la idea? No podemos quedarnos solo en la capacitación de conocimiento y por ello la capacitación debe ser integral, que es lo que nosotros ofrecemos en este curso. No solamente capacitarse en conocimiento, sino en capacitación en cómo se responden este tipo de preguntas desde el conocimiento técnico de cómo se elaboran. Yo espero que todo esto les incite o les alimente la curiosidad de conocer más sobre este tema y que se inscriban para que efectivamente en ese curso puedan obtener esas habilidades y podamos compartir con ustedes este conocimiento que hemos adquirido no por una semana de estudio, no, sino por 15 años de estudiar este tema y 15 años de poner esto en práctica en diferentes concursos, porque una de las habilidades se desarrollan también con la práctica. Entonces la práctica es presentarse a todos los concursos y eso le genera también el desarrollar esa habilidad en poderla perfeccionar. Entonces, las inscripciones y dónde se inscriben, pues nos las va a compartir nuestro compañero Harry, que es acá el más de los más, nuestro sensei de senseyes, y él es el que tiene toda la información que se las va a compartir en su momento. Yo les agradezco mucho por escucharme y le doy paso a mi compañero Marco para su exposición. Gracias, Harold. Simplemente puntualizar en algunos aspectos de la convocatoria. La convocatoria marca las reglas de juego. Vamos a ver que si estamos en una competencia, eh, la misma convocatoria, lo primero que nos trae es que hay una potestad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar todo lo inherente al concurso, una facultad de regular de manera general el contenido, los procedimientos y todas las circunstancias en las cuales se genera el concurso de méritos. Luego de lo cual muestra una estructura del concurso que delimita a dos etapas sucesivas, una de selección y una de clasificación. Entonces, ya cuando puntualiza qué hará en la etapa de selección, nos trae el acuerdo que está comprendida en dos fases. Entonces, la primera, la que tiene que ver con la verificación de requisitos, que incluye pues los requeridos, los mínimos para el concurso de abierto y para el concurso de ascenso, que por primera vez se oferta. Luego, en la segunda fase, viene ya la prueba de aplicación, la aplicación de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades. Y luego se complementa esta fase eliminatoria con el curso de formación judicial inicial que imparte la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que también tiene carácter eliminatorio. Luego viene una etapa clasificatoria, un concurso de méritos que está dada además de los resultados obtenidos en la prueba de conocimiento, competencias, actitudes y habilidades por el curso judicial inicial, que revisten, como decíamos, ese carácter eliminatorio y pasan con nuevos puntajes
a la etapa clasificatoria. Entonces, los puntajes obtenidos en las pruebas vienen la generación de las pruebas psicotécnicas, la experiencia y capacitación adicional y pues orientados a reclutar, en palabras del doctor Harry, a las personas con mayor idoneidad para ser jueces o magistrados en Colombia. Luego de definir la convocatoria, los cargos ofertados, tanto en el abierto como en el de ascenso, nos trae algo que es supremamente importante que debemos tener en cuenta al momento de pensar a qué le queremos apuntar, y es que en el futuro, en el caso de creación de despachos judiciales que correspondan a nuevas denominaciones o modificaciones respecto de los cargos ya existentes, el Consejo Superior de la Judicatura hará la correspondiente homologación a los cargos que ya están inicialmente ofertados para que sean provistos de los registros de elegibles que estarán vigentes para ese momento. Hace la convocatoria una relación de los cargos existentes y a los que se puede aspirar en la modalidad de ascenso, eh, y aclara en todo momento que se puede optar solamente o inscribirse solamente a un cargo. Eh, Luego nos trae cuáles son cuál es la cantidad de años de experiencia específica relacionada con las funciones del cargo, que para efectos de ser magistrado de cualquiera de las salas es de 10 años, para jueces del circuito 5 años y para jueces municipales de 3 años. Hace también, hay algunos específicos que tienen que ver con un cargo en particular, trae cómo se evalúan los atributos de cada una de las fases, y entonces hay dos componentes eh, en la prueba de conocimientos, la prueba estandarizada de conocimientos, que mide de un lado competencias, actitudes y habilidades, como lo decía el doctor Harold, y la otra conocimientos específicos. Para la prueba de conocimientos también hay dos componentes, uno general y otro específico relacionado con la especialidad que hemos seleccionado al momento de aspirar al cargo. En esa etapa, la calificación de las pruebas de conocimiento, competencias, actitudes y habilidades se hará en una escala estándar de 1 a 1000, y se divide en dos: 500 las de conocimientos y 500 las de competencias, actitudes y habilidades. Viene entonces el reto, y es que con la combinación de estos dos componentes se pasa o a la siguiente fase si se obtiene un puntaje igual o superior a 800 puntos. Entonces es el rigor con el que venimos hablando, que se calificarán eh, las pruebas para efectos de acceder a la siguiente fase. Ese mínimo de 800 puntos para quienes ya ingresen a esa siguiente fase. Entonces viene la etapa clasificatoria. Ahí se valoran con unas escalas diferentes, se asigna un puntaje con unas escalas diferentes a las pruebas de conocimientos, competencias y actitudes, las pruebas psicotécnicas, el curso de formación judicial y la experiencia adicional y docencia y capacitación adicional. Entonces, ahí nos trae unas escalas, el puntaje que se obtuvo entre 800 y 1000 adquiere una escala de entre 100 y 300 puntos. Entonces, eh, 800
será el equivalente a la escala de 100 y 1000 será equivalente a la escala de 300. Los puntajes intermedios serán proporcionales a esa escala. La valoración de las pruebas psicotécnicas, que son esas habilidades y capacidades cognitivas, llegan hasta 270 puntos y miren que el orden en el que se está evaluando. Lo más importante entonces sigue siendo el examen de conocimientos, competencias, Entonces, aptitudes y usted habilidades. pregunta, Lo siguiente más importante sería el resultado de las pruebas psicotécnicas, esas cómo estamos, qué habilidades y capacidades cognitivas tenemos para el desempeño del cargo al que aspiramos. Eso tiene 270 puntos. Viene luego el curso de formación judicial. En este caso, la escala fluctuará entre 280 hasta 280 puntos, partiendo de 80 a 280 en la misma escala inicial con la que se mide la de conocimientos. Entonces, 800 será equivalente a 80 y 1000 a 280 y las intermedias estarán proporcionalmente en la escala. La experiencia adicional y docencia tendrá hasta 100 puntos. Esta docencia desafortunadamente es excluyente de la experiencia relacionada, de la experiencia relacionada con el cargo. Es decir, solamente se calificará, no se tendrá en cuenta la docencia si es tiempo completo de dedicación exclusiva por el quien pretenda esa calificación adicional por docencia. Es decir, si alguien está cumpliendo, por ejemplo, el rol de juez durante los últimos 5 años y dentro de los tiempos que son permitidos para la cátedra, la ejerce, no tendrá un puntaje adicional. Se calificará solamente el que se elija para ponderar para puntuar en estos aspectos. Y la capacitación adicional tiene 50 puntos, entonces por cada especialización se suman solo 5 punticos, 15 por maestrías, 30 por doctorado. Básicamente, estos son como los aspectos generales de la convocatoria, las reglas con las que nos vamos a preparar. Pretendemos entonces tener un programa que sea absolutamente coherente con todas las circunstancias, con las reglas de juego, con los contenidos del programa deben obedecer a esa dinámica del test de juicio situacional con el que se presentan las preguntas. Hay normalmente entonces hay un enunciado, suele ser largo, a veces tedioso, del cual se desprenden algunas preguntas en particular y pueden estar relacionadas tanto con los temas de conocimientos como las competencias, actitudes y habilidades. Esto básicamente es o son los aspectos generales de la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Y pues bueno, si ustedes ven la convocatoria que establece precisamente en el acuerdo del Consejo, nos establece un cronograma con prioridad a la inscripción. El paso a seguir es que ustedes verifiquen muy bien los requisitos, tanto desde el punto de vista profesional como la experiencia que se tiene que relacionar, en el sentido de la parte laboral y dentro de sus soportes académicos. Es importante que si ustedes han tenido algún tema de posgrados frente a universidades en el exterior, que adjunten las resoluciones de convalidación de los mismos. De lo contrario, pueden ser objeto, no pueden ser no, sino no serán objeto de evaluación que acredite tal requisito.
Entonces, ustedes deben empezar ahorita. Voy a generar acá una proyección para que se unan al grupo de WhatsApp que tenemos y de todas formas, si llegan a tener alguna duda en esta primera fase de los requisitos que deben ustedes tener en cuenta para generar el proceso de selección, por favor pueden escribirme, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo importante es que este proceso se cumpla frente a todas las expectativas que están teniendo y sobre todo, que se haga de la debida forma como está la convocatoria 028. No sé si ahí se está viendo la presentación, Marco, ¿me confirmas, porfa? Sí, se ve perfecto. Listo, Perfectamente. gracias, doctora Lina. Entonces, miren, esta es una preparación que tiene un común denominador y es un concurso de méritos. Y estos concursos, como bien lo explicó Harold, tienen una metodología que no va a cambiar. Está basada por competencias frente a funciones y sobre todo relacionada con el cargo que ustedes van a presentar. Entonces, lo que nosotros hemos diseñado y hemos preparado es un enfoque para el área penal. Vamos a ver ahorita un eje transversal que puede servir si acá tenemos personas que quieren participar en el tema civil, laboral, administrativo, pero el enfoque y el diseño de este programa, sí, Estefanía, precisamente, va a ser para el área penal. ¿Y el por qué? Porque el equipo docente es un equipo docente con la experiencia en el área penal. Ahorita les voy a mostrar quiénes hacen parte de ello. Y tenemos jueces, tenemos magistrados. Si ustedes no son parte del escenario del eje penal, vamos a tener un eje transversal que es el análisis del tipo de preguntas a través del test de juicio situacional. Entonces creo que también puede ser por parte de interés, pero lo vamos conversando. Pero en primera medida, este escenario va a estar dirigido hacia el lado penal. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos prepararlos frente a esta convocatoria desde un punto de vista, y seguiremos diciendo, desde el test del juicio situacional. Ahí es donde queremos enfocarnos. Y dentro de este enfoque, nosotros queremos tener claridad en que no será un curso de memoria, sino será de análisis. Será un curso que les permite a ustedes tener un criterio y un razonamiento estratégico al momento de leer el enunciado y poder tomar una decisión con relación a las preguntas, a las respuestas, perdón, que puedan resolver ese enunciado. Escucharán de nosotros, no peleen con la pregunta. Escucharán de nosotros, no ingresen información más allá de lo que está en el enunciado. Insistiremos en darles las herramientas para que ustedes identifiquen el objeto de la pregunta y a partir de ese análisis lógico y ese criterio estratégico generen un proceso en descartar las opciones para poder establecer la pregunta que a criterio del enunciado tiene la mayor validez jurídica. Porque es que en estos contextos y quienes participaron en el concurso de la Fiscalía, pues se llevaron algunas sorpresas. ¿Como cuáles? Podemos tener dentro de las respuestas varias que tienen el fundamento. Ahí no hay tanto inconveniente. Vamos a ver cuál es el mayor criterio. Pero algunos de ustedes se llevaron la sorpresa en que ninguna tenía alguna validez jurídica. ¿Cómo responder ahí? Entonces, esto va a ser parte de lo que nos vamos a enfocar, teniendo claro esa fundamentación teórica desde la parte normativa y donde la regla de la jurisprudencia sea pacífica. Los ejercicios prácticos, la simulación y la retroalimentación tendrán la siguiente metodología. ¿Cómo lo trabajamos? No vamos a trabajar un escenario en que vamos a hablar, por ejemplo, las reglas de prueba y empezamos a dar teoría. No, los lanzamos a ustedes con una pregunta que tengan un enunciado y con el tipo de respuesta. A partir de ahí generamos un doble análisis. Uno, en el método de generar este tipo de lecturas y dos,
frente al escenario de la fundamentación. Entonces es una forma en que ustedes van a empezar a entrenarse en empezar a leer y también hacemos un escenario. Lo tenemos por tiempos, porque también es importante que ustedes jueguen con ello. Que jueguen en qué sentido, en que tengan claridad en que este método, ustedes tienen que tener la capacidad de qué, de leer por mucho, mucho, dos veces el enunciado. Porque de lo contrario, el tiempo va a convertirse en el enemigo. El formato va a ser 100% virtual, entonces esto nos va a permitir que a nivel nacional, acá hacen presencia desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca, Chocó, todas las ciudades. Va a ser dinámico, pero también va a ser intensivo. Me voy a adelantar un poco. Lo vamos a hacer martes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche. ¿Esto por qué? Porque no hay claridad de la fecha del examen. Y al no tener claridad, lo que sí nos indica la experiencia es que lo más probable es que va a estar el primer semestre del año 2026. Entonces queremos ofrecer el producto para que ustedes tengan la tranquilidad en empezar a desarrollarlo, en empezar a trabajarlo y que tengan después el tiempo para poderlo perfeccionar. Y dentro de ese escenario de la perfección, no solamente vamos a hacer todo este ejercicio, vamos a indicar cuáles son los módulos, sino vamos a trabajar también en un escenario de una simulación final en cada uno de los ejes temáticos y los módulos que queremos ofrecer para que ustedes no solamente dentro del desarrollo del bootcamp lo vayan utilizando, sino que ustedes tengan ese espacio, un espacio para ustedes, que ustedes digan, coloco el cronómetro, empiezo a responder, empiezo a identificar no solamente las debilidades jurídicas, sino metodológicas al momento de presentar. Queremos poner ese espacio de cómo puede ser un evaluador judicial, pero transformándolo, ojo, en un desempeño real. ¿Qué nos trazamos como objetivo? Tener en ustedes un desarrollo a partir de competencias teóricas, estratégicas y prácticas. Ojo, teóricas, estratégicas y prácticas. ¿A partir de qué? De este test de juicio situacional. Vamos a hablar fundamentos penales, fundamentos constitucionales, las técnicas de argumentación, todo el manejo probatorio y esos procedimientos judiciales y cuáles son esos mecanismos especiales que se derivan no solamente dentro de la convocatoria 028 a partir hacia quien se está ofertando, sino también para que ustedes con este bootcamp tengan criterio de liderazgo y capacidad de decisión, escenario comportamental. Dentro de nuestros objetivos específicos, pues vamos a empezar a trabajar todo lo que es lo relacionado con el test de juicio situacional, nuestro gran referente. Vamos a trabajar principios constitucionales desde el punto de vista de los principios del derecho penal, del derecho procesal y también de las acciones constitucionales. Vamos a trabajar todo el escenario del proceso penal, entendido audiencias preliminares, audiencias de juzgamiento, procedimiento penal abreviado, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, eh, para que ustedes tengan ese escenario completo para poder participar dentro de esta dinámica. Vamos a hacer un desarrollo de pruebas y valoración probatoria. Y no solamente frente a las reglas de prueba que salen en la ley 906, sino las que se derivan jurisprudencialmente y que por el momento dentro de la doctrina constitucional podemos decir que son pacíficas. Porque ese es otro de los tips. No se desgasten en criterios jurisprudenciales si no es pacífico, es decir, si no tiene la línea ya convalidada desde los argumentos constitucionales para las mismas. ¿Listo? También vamos a hacer un desarrollo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que surgió en la convocatoria 027 en reglas de prueba, de también tener unos estándares generales a partir de esta regla de prueba. Y la valoración probatoria, que es un sí o sí que va a estar dentro de esta convocatoria 28. Vamos a trabajar todo lo que son las negociaciones y mecanismos especiales, los preacuerdos, el principio de oportunidad, estos mecanismos de justicia restaurativa, todo el escenario también hacia el escenario de los contextos reales, en un punto de vista que de integrar ese valor normativo
en lo que está en la jurisprudencia, en la norma, pero también en los reglamentos. Vamos a traer yo siempre le digo esto, el combo McDonald's, combo agrandado con papa y gaseosa, para que ustedes tengan la claridad al momento de poder generar un análisis frente a un enunciado que nos va a traer un problema, una situación y la posición bajo un rol que ustedes deben responder. Y miren, esto es demasiado cool. Mire cómo vamos a ofrecer a ustedes un escenario totalmente profesional, desde el módulo, la temática y de una vez la fecha y nuestro instructor. Vamos a empezar, como lo mencionó Harold, con un núcleo del test de juicio situacional. En este módulo, que son de 2 fechas, nos estará Harold Echeverry, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Vamos a trabajar todo lo que es esta estructura y del juicio situacional. ¿Cuáles son esos criterios de respuesta? La pertinencia, la razonabilidad y la proporcionalidad. Él les trajo unos ejemplos súper buenos con relación a la analogía y también vamos a trabajar cuáles son los errores frecuentes y cuáles pueden ser esas estrategias. ¿Para qué? Para maximizar puntajes. Luego vamos a trabajar un segundo módulo, que es la fundamentación crítica y argumentativa. Lo vamos a trabajar con el doctor José María Peláez Mejía, un reconocido docente, académico, abogado y que está actualmente dentro de la lista de elegibles para ser magistrado dentro de la anterior convocatoria. Él va a trabajar todo lo relacionado con la argumentación jurídica y la filosofía del derecho en sus diferentes teorías, instancias, que les van a permitir a ustedes que, no solamente, si nos salen un par de preguntas de estas, sino empezar a tener ese análisis crítico dentro de la fundamentación para resolver algún tipo de preguntas. Vamos a trabajar con Ricardo Calvete, el doctor Calvete, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, docente con amplia experiencia también en la litigación, pero sobre todo en el desarrollo de este tipo de concursos. Con él vamos a ver todo lo que son los principios constitucionales del derecho penal y procesal penal. Vamos a estar con el doctor Julio Alexander Mora, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, litigante en acciones constitucionales para poder tener todo ese referente entre las diferentes acciones que están de tutela, popular, de grupo, etcétera. El módulo 3, pues viene todo lo relacionado a la teoría del delito y lo llamamos teoría del delito aplicada. Entonces, formas de participación, nuestra magistrada Susana Román del Tribunal Superior de Bucaramanga. Tipicidad con el doctor Marco Badilla, no solamente como fiscal, sino con su experiencia que tuvo como juez y también como docente. Él va a hablar todo el tema de tipicidad antijuricidad y con el doctor Milton Flores, juez especializado de Barranquilla, docente, vamos a trabajar el escenario de la culpabilidad. Teniendo claro ya la fundamentación constitucional, filosófica y de la dogmática penal, entramos a desarrollar todo nuestro cuarto módulo, procedimientos penales y decisiones judiciales. Entonces, miren cómo este desarrollo de competencias, vamos de lo general a lo particular, general a lo particular, de lo complejo a lo sencillo sin que lo complejo sea algo imposible, sino que sea entendible. En nuestro módulo cuarto estaremos con la doctora Rosangélica Quintero. Ella es juez de garantías y precisamente vamos a hablar de qué, de las audiencias preliminares. Todo lo relacionado con los controles previos, control posterior, desde esa visión constitucional y con el desarrollo de estándares. Estaremos con el juez especializado, el doctor Andrés Felipe Arango, y con el doctor Andrés Felipe, que es docente reconocido, todo lo relacionado con las audiencias de juzgamiento. Luego, procedimiento penal abreviado con la jueza Catalina Ríos Peñuela para poder generar no solamente las diferencias que tenemos con la ley 906, sino sobre todo en las particularidades que uno, estando del otro lado de la judicatura, a veces no observa y son necesarias e importante identificarlos para este tipo de pruebas. Luego estaremos con la doctora Mónica Gómez, también jueza, que es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y que ha venido desarrollando este módulo junto con la jueza Catalina en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo relacionado con la justicia restaurativa. Entonces, miren que no solamente estamos trayendo personas que conocen el tema, sino que son parte de la judicatura
Y al ser parte de la judicatura, también realizado este tipo de escenarios y nos van a contribuir con su experiencia. La doctora Catalina también, al igual que el doctor José María, está en esta lista de elegibles y en el 2026 ya lo vamos a presentar como los magistrados. Módulo quinto. Pues si ustedes se dan cuenta, eh, nos llamamos reglas de evidencia y litigio estratégico. Entonces, este escenario de reglas de prueba me encanta. Entonces, lo vamos a hablar desde el punto de vista estratégico de las reglas derivadas del procedimiento penal, pero también desde el concepto general del derecho probatorio. Y vamos a trabajarlo con la doctora Carolina Moreno, magistrada del Tribunal de Florencia, todo lo relacionado con los criterios de valoración probatoria. Vamos ya entonces a enfocarnos de lo general a lo particular en lo especial. Y en esta parte especial trabajaremos justicia restaurativa y enfoque de género. Preacuerdos, creo que con el juez de Bucaramanga, César Valencia, docente, un gran ser humano, un gran académico, que comparte comúnmente jurisprudencias y análisis, vamos a trabajar todo el tema de preacuerdos. Luego estaré yo nuevamente, no se aburran de mí, sino que principio de oportunidad me gusta. Y no solamente desde el punto de vista de la reglamentación, sino en la ejecución desde el escenario judicial. Después vamos dentro de ese escenario a lo particular hacia lo especial. Y en el módulo séptimo, porque dentro de la convocatoria está también para magistrados del tribunal de extinción de dominio. Entonces vamos a tener a Gilmar Santander. Yo creo que es el referente en Colombia frente al tema de bienes y extinción de dominio. Entonces vamos a trabajar con él todo el escenario dentro de la dogmática de la extinción del derecho de dominio, el procedimiento y los escenarios especiales para que ustedes tengan en cuenta. Ejecución de penas, tema indispensable que salió en la convocatoria 027 y lo vamos a trabajar con el juez de Bucaramanga, el doctor Andrés Luna. Finalmente, en estos procedimientos especiales, consideramos que el eje de justicia transicional y derechos humanos, por el tema que también dentro de la convocatoria 028 sale del Tribunal de Justicia y Paz, va a salir, vamos a tener un gran referente que actualmente está en la JEP, que es la doctora María Juliana Escobar. ¿Y con qué vamos a cerrar? Miren, en la litigación hay algo necesario y no puede cambiar, el principio de primacía y novedad. Todo lo que inicia y todo lo que termina debe tener contundencia y lógica. Y así queremos iniciar. Si nuestro enfoque es el test de juicio situacional, queremos reforzarlo, no solamente el inicio, sino cerrarlo, con pruebas adicionales a las de conocimiento, como cuáles competencias y habilidades y aptitudes en las pruebas psicotécnicas. Un valor agregado que ustedes deben tener claro. Y, como les dije, vamos a cerrar con una simulación final donde va a ser más allá del resultado que puedan tener, porque obviamente pues vamos a calcular, vamos a hacer todo el ejercicio, es que ustedes empiecen a sentir cómo este entrenamiento debe dar las bases que ustedes tienen que tener. Hace poco vi una película que es No retroceder, nunca rendirse. Eso es por allá del año 1985, creo. Y era parte de cómo el entrenamiento fue tan fuerte que cuando llegó el momento de la confrontación terminó siendo un descanso. Y eso es lo que queremos. Queremos que ustedes estos meses tengan un entrenamiento intensivo para que en el momento en que estén en la preparación, ustedes puedan decir, estoy cumpliendo los objetivos. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Enfoque práctico y ágil. Lo que les decía, pregunta, enunciado, cronómetro, respondan, no importa la respuesta, sino la agilidad que ustedes tengan. Luego viene la retroalimentación, por eso hablamos de ejercicios guiados. Simulaciones construidas a partir de qué? De casos reales, es decir, de casos que traemos de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, pues cambiamos ciertos nombres y lo aplicamos con el test de juicio situacional. 100% virtual con una simulación final. Plan de estudios. 72 horas intensivas de preparación. Empezamos el 10 de febrero y terminamos el 9 de abril. Febrero, marzo, Semana Santa y cerramos 9 de abril. Horario de 6 a 9, sé que no va a ser sencillo, sé que va a requerir un ejercicio de disciplina en los horarios, en el trabajo, contextos o contornos familiares, pero es el modo de que podemos tener ese enfoque. De cursos administrativos, de todo, sí, eso lo vamos a mirar. Y pues la pregunta que viene, ¿cuántos son los costos de inversión?
El costo de inversión de este programa es de 1 millón de pesos por 72 horas de trabajo bajo la metodología y la experiencia que les mencionamos. Vamos a tener un descuento especial del 10% para los estudiantes REL, es decir, aquellos que ustedes se han inscrito a los programas de reglas de evidencia y litigio estratégico, sea en los bootcamp, sea en los cursos integrales de formación a fiscales, sea en los cursos especializados como el de derecho disciplinario, como el de hecho jurídicamente relevantes. Todos los cursos que han tenido de reglas de evidencia y litigio estratégico van a tener el 10%. Quienes generen el proceso de pago antes del 31 de diciembre van a tener este descuento también de los 900.000 pesos. Se certifica la participación, el bootcamp, por reglas de evidencia y litigio estratégico, como coaches en estas 72 horas intensivas de trabajo. Para los que están preguntándome en la parte civil, administrativa o laboral, también lo vamos a hacer. Pero quisimos dar este primer paso en la estructura desde la perspectiva penal. Pero civil, administrativo, laboral también lo vamos a ofrecer. Con esta misma metodología, con este mismo enfoque, pero con el equipo de trabajo dirigido por quienes, por los jueces y magistrados que son expertos en esa área. ¿Listo? Pero va a tener este mismo espacio metodológico. Entonces, miren, esta es una oportunidad, ya sea para continuar, como les decía Marco, vamos a un segundo nivel para empezar, pero es una oportunidad. Nosotros estamos acá para ofrecerles ese valor agregado, pero ese valor agregado es importante a medida que ustedes también quieran recibir el valor agregado. ¿Y qué queremos? Que esta información, que en este momento vamos a empezar a difundirla, vamos a empezar a trabajarla, sea parte en que ustedes se sientan en este mismo escenario que nosotros. ¿Y cuál es este mismo escenario? Que somos una comunidad, que somos una comunidad que tenemos el mismo sueño, y es el crecimiento, la formación y el liderazgo jurídico. Y al tener el crecimiento, la formación y el liderazgo jurídico, entre todos, al ser comunidad, nos apoyaremos para tener este desarrollo. Quienes no se inscriban, les aseguro algo. En algún momento dentro de este proceso, ustedes van a recibir material gratuito y de accesibilidad para que lo puedan tener. Porque si hay algo que tengo claro como coach, es que yo no cierro las fronteras. Es más, no las tengo. Me gusta abrirlas. Pero quienes decidan hacer parte de esta aventura, estoy totalmente seguro que no se van a arrepentir, sino al contrario, van a sacar provecho para cumplir este objetivo. Es más, de quienes están acá, Lida nos dice, ¿pueden aumentar el descuento del plazo? Sí, Lida, no te preocupes. Ahorita en este link se van a poder inscribir, ya les voy a ver si acá todo me sale. Miren, ahí les voy a mandar de una vez el link por el chat para que quienes realmente quieran inscribirse lo hagan. Y no se preocupen, sí sé que viene una época. Es más, no queríamos ofertarlo todavía, pero no queremos dejarlos a ustedes sin esa posibilidad. Inscríbanse, conversen con nosotros, porque de esto lo que queremos es que ustedes tengan esta oportunidad de brillar. No solamente con nosotros, sino para ustedes mismos. Y miren, 8 módulos, totalmente de locos. 8 módulos que les van a afianzar ese camino que ustedes quieren recorrer. Y juntos, les aseguro algo. Me inscribo ya. Ah, esa es Ana María, de una Ana María. Mira, el valor son, si te inscribes ya y a todos se inscriben, son 900.000 pesos. Ya mismo en ese 310-426-0320 les van a dar la información. Y en ese 310-426-0320 ustedes pueden preguntar. Pero ¿qué es importante? Inscríbanse en ese link que les acabo de enviar. En el link que escanean acá. Si ustedes sacan su celular,
escanean el código QR y se pueden inscribir. Quienes no hacen parte aún de la comunidad de reglas de evidencia, claro, Marce, mira, 310-426-0320. Forma de pago, transferencia bancaria desde a Bancolombia. Ahorita es mucho más fácil con tu llave, con Bre. Con Bre es mucho más breve. Entonces, miren, trabajémoslo con lo siguiente. Em, a- Entren acá a este WhatsApp. Esta es la comunidad de reglas de evidencia. Y dentro el área laboral, CIR administrativo, lo trabajamos en un mes. Confírmenme porfa en el chat si me están escuchando. Me dicen que se congeló el audio. Porfa, en este momento sí se puede, si se está escuchando claro. Se escucha bien y claro. Listo, gracias, Milina. Entonces, miren, en este punto de vista, miren, yo voy a hacer algo por ustedes. Los que están hoy en esta masterclass y se inscriban, les voy a decir algo. Van a tener el 10%. ¿Listo? Les mantengo ese 10%, porque nosotros queremos tener propósito hacia ustedes. ¿Vale? Esta comunidad de WhatsApp no solamente es para ofrecer el curso, los bootcamp, sino para poder tener dentro de esta comunidad, Luisa, 20%. Ya empezaron los negociantes. Dentro de esta comunidad ofrecemos algo que también es análisis jurisprudencial a través del método AIRAC. Las sentencias más relevantes, las sentencias más importantes, la podemos ir trabajando a través de este método. Entonces, asunto, reglas, análisis y conclusión. Víctor, si estás acá, te sostengo el 10% hasta antes de que empecemos el curso. ¿Listo? Simplemente ya con el registro que ustedes hagan hoy, los que están interesados ya sabremos que van a tener ese 10% de descuento. Entonces, claro que sí, Víctor, te lo sostenemos. Para eso es que estamos. Entonces, este método, Aira, alejándome un poco del concurso, es un método que se utiliza en las escuelas de derecho en los Estados Unidos y en la forma de litigar en los tribunales americanos para poder establecer qué, un análisis en el planteamiento de argumentos. Y dentro de este planteamiento de argumentos se maneja esta estructura lógica. ¿Cuál es el problema jurídico? El asunto. ¿Cuál es la regla? Las fuentes normativas para resolver esa pregunta. El análisis con la tríada de la teoría del caso. Ustedes ya me habrán escuchado hablar siempre de esto, de lo fáctico, jurídico y probatorio, y cómo llegar a mi conclusión a partir de la construcción de esas premisas. Entonces, únanse también a la comunidad de WhatsApp, que ahí van a tener información de todo esto. Vamos a estar ahí juntos y pues bueno, me preguntan que cuál es el teléfono. Acá está en la imagen lo que es el 310-426-0320. Inscríbanse en el link y pues bueno, empecemos a inscribirnos, porque para nosotros va a ser un honor poder contar con ustedes. Porque si hay algo que yo siempre he dicho, y es porque reglas de evidencia y litigio estratégico es un sueño, no es para mí, sino es para la comunidad. Muchísimas gracias. Creo que con esto el tiempo lo cumplimos en terminar a las 9 de la noche. Y pues bueno, tengan un feliz descanso. Nos veremos pronto. Y como siempre decimos, vamos a litigar con todos los poderes. Cuídense mucho. Gracias.